orquesta está haciendo una prueba acústica porque no tuvimos ensayo aquí, entonces es importante para el beneficio artístico de la música y de ustedes que los músicos se acoplen a la acústica del lugar. Entonces, por eso el maestro Lomónaco no está en este momento, ya vendrá para dar inicio formalmente a la segunda temporada de conciertos de la orquesta. Bueno, el programa de hoy es un concierto homenaje al compositor Dmitri Shostakovich, quien precisamente el maestro Lomónaco pensó muy bien y quedó perfecto. El fallecimiento de este compositor fue un 9 de agosto. Entonces, queda perfecto hace 50 años. Entonces, se nos ocurrió que esto era un buen motivo para hacerle un sentido homenaje a este compositor que vivió momentos complicados, creativos en su existencia. Lo que van a escuchar es eso que están escuchando, es la obertura festiva de este compositor. Todo el programa son obras solamente de él. Después tendremos el concierto para piano número 2 con una maravillosa pianista, Edith Peña. Tenemos la pausa después del concierto y cerraremos el programa con la sinfonía número 5 del mismo compositor. Entonces, creemos que es un programa muy atractivo y que les va a gustar. La maestra Peña es una destacada pianista venezolana, radicada en España y quien estudió en Estados Unidos en Curtis Institute of Music. Es una gran intérprete y estamos muy contentos de poder contar con su presencia. La obertura festiva es una obra que hay cierta información en las fuentes al respecto de cuándo se compuso. Hay una versión que Dmitri Shostakovich la pensó como para festejar el 30 aniversario de la Revolución de Octubre, cosa que no ocurrió porque, no sé si ustedes sepan, en ese periodo histórico de la Unión Soviética, los creadores estaban sojuzgados por el Politburó en ese tiempo de la Unión Soviética. Entonces era complicado crear obra porque eran en algunos momentos censurados, y uno de ellos fue Shostakovich, quien dentro de lo posible hacía reflexionaba acerca de su música y trataba de expresarlo de alguna manera, aún con todas estas cuestiones complicadas de su existencia, ¿no? Entonces, no se interpretó en ese momento para este festejo del 30 aniversario de la Revolución Rusa, y se llevó a cabo en noviembre del 54 bajo la batuta de Alexander Melik Pashayev. Y se menciona que se estrenó porque se piensa que fue una petición urgente para abrir un concierto en Corea. Lo que yo les sugiero que consideren en su percepción auditiva es que escuchen los planos sonoros. Comienza con una fanfarria con los metales, con un apoyo armónico en las cuerdas. Después se van incorporando las maderas, obviamente también las percusiones, y va haciendo un juego entre todos estos conjuntos, familias de la orquesta, y va haciendo diálogos muy importantes entre ellos. Entonces, yo les sugiero que pongan atención en alguna de las familias de la orquesta y traten de seguir lo que están haciendo para estar en el aquí y en el ahora, y no estar pensando en otras cosas, sino en la música. Entonces, olvídense en este momento de lo que está pasando ahí afuera. Estamos en un ritual que es el concierto. Los invitamos a adentrarse en él, a la experiencia sonora, a este maravilloso teatro y orquesta, que es la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.
Después estaremos, la orquesta interpretará con la maestra Edith Peña el concierto para piano número 2, en el mismo autor. Es una obra dedicada, Dmitri Sostakovich la dedicó a su hijo Maxim Sostakovich, que en algún momento era pianista, pero se dedicó después más a la dirección de orquesta. Es una obra que tiene giros, ahorita ya la está ensayando, tiene giros pues, humorísticos, sarcásticos, porque era la manera que se expresaba este compositor. Y una manera de lograrlo era con ciertas referencias. Uno puede pensar alguna carcajada, algún giro humorístico dentro de la expresión en este concierto para piano. El concierto para piano número 1 era para piano y tenía un solo de trompeta también que se... y los contrastes entre ellos es significativo. Los compositores, los músicos buscan estos contrastes sonoros. Tenemos el primer movimiento, un allegro muy virtuoso, muy simpático, podríamos decir. Luego el segundo movimiento, un andante, que es un poco introspectivo, nos aterriza un poco. Hay unos planos sonoros muy interesantes con la orquesta, entonces adentrarse, tratar de seguir cómo van comunicándose entre las secciones, entre los instrumentos, el solista con la orquesta, y termina este concierto con un allegro. Del adagio al allegro es algo que decimos como una taca. Termina el adagio y va directo al allegro. Y pues terminamos con una obra muy representativa de este compositor, porque la realiza después de haber sido duramente criticado por su cuarta sinfonía, que fue censurada. A ver si se escucha mejor esto. Estaba hablando a capela. ¿Sí me escuchaba? Qué bueno, estoy proyectando la voz. Bueno, no sé qué prefieren, ¿esto o cómo está? ¿Con micrófono? Muy bien. ¿Da capo? Bueno, y termina nuestro concierto con la sinfonía número 5, que estaba comentándoles que en este... obras más populares, digamos, comienza con un momento fuerte, con unos intervalos muy importantes que va a estar intervalos musicales que va a estar desarrollando durante el primer movimiento. Intervalos musicales, la diferencia entre una nota y otra. Tan, 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 tan. Y si ustedes escuchan este tema, estos saltos, van a estar durante todo el movimiento. Entonces esa es otra manera de guiarse en la escucha, porque luego uno piensa qué voy a escuchar, cómo lo escucho, nada más me siento y disfruto, pero ¿qué estoy disfrutando? Son cuestiones que se podrían preguntarse ustedes, ¿no? Entonces mi invitación es a disfrutar, a soltar, a dejar ir y a percibir y adentrarse en el sonido que estén escuchando. Es una sinfonía con 4 movimientos tradicionales clásicos. Moderato, allegro, non troppo es el primer movimiento. Luego tenemos un allegretto,
un largo, el cuarto movimiento, el tercer movimiento, perdón, y también hay un ataca hacia al cuarto movimiento, que es un allegro non troppo allegro, que aquí es como que se busca, algunos compositores buscaban hacer música como programática, como le dictaron a Sostakovich: tienes que componer obras positivas, que sean alegres, que sean de fácil acceso para el campesino, para el obrero, para el burócrata en esos tiempos. Entonces, la manera que él consideró que era así, pues es esta sinfonía, que de sencilla no tiene nada, y menciona, y voy a tomar lo que decía el mismo compositor al respecto de su sinfonía: el tema de mi sinfonía es la estabilización de una personalidad. En el centro de esta composición, concebida líricamente de principio a fin, veo a un hombre con todas sus experiencias. El movimiento final resuelve los impulsos trágicamente tensos de los movimientos anteriores en una conclusión de optimismo y alegría de vivir. Eso lo dice él, o le sugieren que diga, al respecto de la obra, ¿no? Aquí voy a leer lo que comenta Juan Arturo Ornena, en el que realiza las notas al programa de mano. Dice: esta afirmación de Sostakovich demuestra que el compositor, aun siendo obligado a pedir perdón por lo que yo les decía de la Cuarta Sinfonía, era mucho más inteligente que sus censores. En efecto, el cuarto movimiento de la obra es una de las piezas más emocionantes de toda la literatura sinfónica, sobre todo en sus páginas finales, pero al escucharlo con atención uno se da cuenta de que no hay en él nada de triunfalismo gratuito ni de celebración gozosa. La resiliencia de los creadores en cualquier periodo histórico y con cualquier conflicto o problema es resuelto por la creatividad que todos compartimos. Todos podemos ser creadores. La música es una cuestión que se ha separado un poco, pero en la historia, en la prehistoria, los seres humanos se comunicaban. Hay estudios que dicen que primero se comunicaban con sonidos, digamos, musicales. Esto que estoy haciendo yo, la palabra fue mucho después. Entonces, disfrutemos esta parte sonora. Y luego también tenemos aquí, la historia registra que esa noche numerosos asistentes, cuando fue el estreno el 21 de noviembre de 1937 en Leningrado, ahora San Petersburgo, que sí entendieron a Sostakovich, lloraron abiertamente. Un crítico escribió esto en el diario Izvestia: debemos confiar en el público soviético. Su reacción a esta música ha sido un veredicto justo. Nuestro público no recibe con gusto el arte decadente, triste y pesimista, pero responde con entusiasmo al buen arte, que es claro, brillante, alegre, optimista y viable. Bueno, pues la vida es de contrastes, y para que haya la existencia, pues tiene que haber altibajos para que uno aprenda, ¿no? Entonces no puede... En la naturaleza no existe el sol radiante todo el tiempo. Existen las estaciones del año, existe el cambio, la vida es cambio, y el que quiera controlar eso, pues es complicado hacerlo, ¿no? Al final, el biógrafo de Sostakovich, Salomón Volkov, consignó lo que Sostakovich pensó de esto. El regocijo es falso, forzado, creado bajo amenaza. Es como si alguien me estuviera golpeando con un palo y repitiendo: tu deber es regocijarte, tu deber es regocijarte. Y no me queda más que levantarme temblando y alejarme murmurando: mi deber es regocijarme, mi deber es regocijarme. Bueno, esto es todo lo que pasa en esta quinta sinfonía de Sostakovich, en muchas de sus obras, donde se pudo explayar en cuanto a su creatividad fue con sus cuartetos. Estos eran más íntimos, más complejos, más complicados, pero bueno, así es la historia. Nosotros aquí en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, bajo la conducción del maestro Juan Carlos Lo Mónaco,
consideramos que es importante rendir homenaje a este gran compositor y mostrar que aún con todas las dificultades en las que nos podamos enfrentar, siempre hay un camino que nos puede llevar, no este camino de felicidad, etcétera, etcétera, sino un camino que sea el camino, porque no hay fin, siempre hay que disfrutar el camino. Bueno, eso sería por mi parte todo. Sí, espero dejarles más dudas para que investiguen, porque uno no puede tener toda la sabiduría, pero es bueno que ustedes se involucren. Esta es la intención, porque somos una universidad y es compartir lo poco o mucho que conocemos. Muchas gracias. Gracias. Mientras se incorpora el maestro Lo Mónaco, no sé si alguien tenga alguna duda para el maestro Alejandro. ¿Algún comentario? Maravilloso. Expliqué todo. Que repita la parte que no se escuchó. Gracias, buenas noches. Ante todo, muchas felicidades y muchas gracias, de hecho, por programar particularmente la Quinta Sinfonía. Me parece me da mucha felicidad que esté a nuestro alcance. Y tengo dos dudas respecto a, no sé si está documentada el recibimiento político de Shostakovich aquí en México, en el Palacio de Bellas Artes. Eso por un lado, porque al parecer no hay mucha información, o al menos no he encontrado cuál fue como este recibimiento. Y por la otra, si podemos considerar a Shostakovich dentro del expresionismo, y si esta Sinfonía 5 está dentro de esa clasificación. Gracias. Bueno, para mí es muy complicado enmarcar la creación de alguien en algún tipo artístico histórico, ¿no? El artista se alimenta de muchas fuentes. Sí hay ciertos giros que podemos considerar, porque en ese periodo histórico el constructivismo, el expresionismo, el dadaísmo, etcétera, etcétera, el muralismo, lo popular, lo accesible, es lo que se buscaba en las autoridades, pues no te sabría decir exactamente. Lo que sí te puedo decir es que a la hora de escuchar estas tres obras en particular, la primera, la obertura festiva, pues es eso, tiene giros muy interesantes, muy humorísticos, porque uno piensa, Shostakovich sufre, Shostakovich así, tengo que pensar que estoy feliz, que soy feliz, que soy feliz, y sí. Leí algún libro que decía que no dormía porque esperaba la llamada en que lo convocaban a una reunión, y eso quería decir Siberia. Entonces era una presión muy grande, ¿no? para él. El concierto para piano, ustedes lo van a escuchar, tiene unos giros sarcásticos, humorísticos, siempre carcajadas ahí dentro del piano. Sí, efectivamente la Quinta Sinfonía es sustento, por él lo dice, sus movimientos primeros, los tres movimientos son fuertes, son ese inicio, tan, 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 tan. Uno dirá, ¿eso es accesible? ¿Eso es para el proletariado? No lo sé. Entonces, pero él ya lo dijo, no es todos los cambios que tiene un ser humano para llegar al final. Y lo que me llama mucho la atención es que se abre con una obertura festiva y aparentemente se cierra con algo festivo, porque el cuarto movimiento sí termina triunfal hacia arriba, como debe de ser. También les quiero compartir que el acomodo que tenemos de la programación del día de hoy, obertura, concierto, sinfonía, es algo muy tradicional en las orquestas en el mundo. ¿Quién lo inventó? No lo podría decir, pero que es como tradición en la programación de las orquestas, tener una obertura, un concierto, intermedio, sinfonía, ¿no? Cambia, se transforma y ahí va el Por favor, después de todo lo que yo les dije,
Háganle un examen al maestro. Muy buenas noches, no le creo nada, Alejandro, mucho cuento al respecto. Es un placer enorme estar con ustedes en un momento tan emocionante, siempre antes de un concierto, y más hoy que vengo de ensayar, porque hicimos un pequeño ensayo acústico, porque ayer tocamos en el Teatro Bicentenario, y es por eso que tuvimos que hacer una pequeña prueba. El cambio de acústica realmente es difícil, porque cada sala tiene una particularidad distinta, y eso pasa en el caso del Teatro Juárez, que es maravilloso, pero es un poco pequeño el escenario y la concha acústica está un poco pegada. Antes que nada, dar la bienvenida a toda la temporada, además. Estamos muy emocionados y me hicieron una pregunta, perdón Alejandro, que vuelvo a repetir lo que ya he dicho, pero es que gracias a esa pregunta que me hicieron un cuestionamiento muy complicado, que era definir la temporada en 3 palabras. Entonces, rompiéndome la cabeza, se me ocurrió, pues las 3 palabras son muy claras. Homenajes, si se fijan hay varios. Hoy, homenaje a Sostakovich. Como saben, mañana se cumplen sus 50 años de fallecimiento. La próxima semana, homenaje a Bizet, que se cumplen 150 años de su fallecimiento. Que por cierto muere después del fracaso, o él creyó fracaso, de Carmen, y se volvió la ópera más famosa de la historia. Entonces la primera palabra, homenajes. La segunda, tradición. Guanajuato es tradición, la OSUG es tradición, la música académica lo es, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, Mozart, e innovación, porque además tenemos muchas obras contemporáneas, estrenos, El Callejón del Ruido, por supuesto, tradición, las participaciones de la OSUG dentro del FIC, del Festival del Cervantino. Entonces, todo esto es más o menos la definición de la temporada, y cerramos con Carmina Burana, lo cual también nos llena de emoción, una obra tan brillante, con coros, muchos de la universidad, para incluir lo más que se pueda a la universidad. La OSUG es una de las orquestas más importantes del país, pero tiene una característica que no tiene ninguna orquesta de este país. Pertenece a esta maravillosa universidad y participa en festivales como el Callejón del Ruido, como el Cervantino. Esto es lo que hace a la OSUG única. Así que, pues eso es parte del patrimonio, es su orquesta de este estado, de la universidad. Hay que sentirla como suya y a disfrutarla y a cuidarla. Seguramente Alejandro ya les contó el programa, yo se lo resumo nuevamente por si se le olvidó algo, aunque no creo. La obertura festiva fue compuesta en 3 días, o sea, muy pocos días, no se sabe exactamente cuántos, y se presenta por primera vez en 1954 en el Teatro Bolshoi en Moscú, para celebrar los 37 años de pues, la Revolución de Octubre. Después vamos a hacer el segundo concierto para piano, que tiene 2, Sostakovich tiene uno para piano, cuerdas y trompeta, pero la trompeta tiene una parte muy importante. Este segundo concierto lo compuso para su hijo Maxim, que se iba a graduar a los 19 años del Conservatorio de Moscú y se presenta por primera vez ahí. Comentaba con la solista Edith Peña, que les manda muchos saludos, pero prefiere estar tranquila antes del concierto, que no le gustó mucho al hijo el concierto. Yo creo que más bien lo que no le gustó es que se tenía que poner a estudiar, porque está muy difícil. Y finalmente la segunda parte, la sinfonía más famosa del compositor, la sinfonía número 5, que se presenta en 1937 en Leningrado, su ciudad natal, actualmente San Petersburgo, con mucho éxito, pero mucho éxito. Ya estaba un poco en la mira, ya lo habían criticado las autoridades, y Sostakovich baja un poco su lenguaje bastante moderno, un poquito más accesible, como si fuera festivo, pero en realidad no tiene nada de festivo esta sinfonía. O sea, es una sinfonía muy brillante, extraordinaria, pero muy, muy dramática, y en el fondo, el tercer movimiento, hay momentos de desesperación. Entonces es una especie de mensaje que lo entendieron todos, probablemente las autoridades no lo sé,
pero desde luego no es una obra alegre, vamos a decir. Es muy brillante y sí, sin embargo, su sinfonía más famosa. Y por último, comentar, no sé si comentó Alejandro, pero hubo un mito en la historia de la música y luego esos mitos pues, se volvió realidad, que es, como saben, el padre de la sinfonía, Franz Joseph Haydn, hizo 104 sinfonías, si no es que más, pero 104, Mozart 41 numeradas, hay otras por lo menos 6 con sus Kegel, pero no están numeradas. Viene Beethoven, Mendelssohn, vienen todos estos compositores, pero viene Beethoven y hace 9. La novena eclipsa a todos los compositores y tanto que Brahms ya no se atrevía a componer, decía, después de esta sinfonía yo no me atrevo a componer nada. Y empieza como el mito de que no habrá compositor que haga más de 9 sinfonías. Y lo más dramático, ahí es donde, por favor, alguien que me explique esas coincidencias de la vida, sucedió por muchísimos años, todo el siglo XIX. Schubert, 9 sinfonías, se muere. La 8 es la inconclusa, no la 9. Brahms, 4, Tchaikovsky, 6, Mendelssohn, 5, y así nos vamos. Bruckner, 9. Mahler, ya por fin 9, hace el adagio de la 10ª, muere. Realmente impresionante. Y sin embargo, quien rompe el mito de las 9 es Sostakovich, haciendo 15 sinfonías y además pues es el gran sinfonista del siglo XX, por lo menos el que más se dedicó a la sinfonía. Otro muy importante es Carlos Chávez, que hizo 6 sinfonías. Así que pues les agradezco mucho a todos. Yo sí ya me tengo que retirar para concentrarme, pero nuevamente bienvenidos a todos. Alejandro, muchísimas gracias. Espero que no los hayas aburrido mucho. Yo creo que sí. Gracias.